Esta pandemia nos obliga a estar encerrados en casa. Hoy vamos a ver tres pistas, tres pasitos que dar y sobre todo hablar de lo importante que es tener buenos amigos. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, mira de gozo se llena mi canto. De su imagen yo soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Él me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, ya verás. Y tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores. En mi roca mi gran fortaleza y Él me colma con sus bendiciones. Mi Señor me hace siempre justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios y el Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, ya verás. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen. Lo piquen en el más chiquito pa' que afinque. Lo piquen, lo piquen, lo piquen. Lo piquen en la cara pa' que salte como un lince. Ay, lo piquen en la cara pa' que no te mortifique. Lo piquen en la cara pa' que no te mortifiques. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, ya tú ves. Me gustaría comenzar contándote una pequeña historia. Es una historia que hasta ahora no se la ha contado a nadie, es decir, que va a quedar aquí entre nosotros, ¿ok? Hace más o menos 5 años atrás, cuando estaba cumpliendo 10 años de servicio y de trabajo en nuestra iglesia aquí en Hamburgo, la iglesia o muchas personas de la iglesia organizaron aquel domingo, después de nuestro evento central, una pequeña fiesta de celebración, de reconocimiento. Y no me voy a olvidar nunca que aquel domingo terminamos el evento, bajamos a la cafetería y en la cafetería me pusieron a mí en una esquina y alrededor mío estaba gran parte de aquellos que habían venido ese domingo.
Y la gente aplaudía, la gente me agradecía, la gente agradecía a Dios por los 10 años de servicio que mi esposo y yo estábamos teniendo o llevábamos en Hamburgo. Y incluso hubo una torta y se hizo algo rico para comer en aquel domingo. No me olvido nunca que mientras que estábamos reunidos, la gente a mi alrededor, celebrando 10 años, yo empecé a mirar en las caras de las personas que estaban en aquel entonces. Tal vez tú mismo estuviste ahí, tal vez no, pero permíteme contarte lo interesante o lo impactante que fue esta situación para mí. Mientras que yo miraba las caras, me di cuenta que prácticamente no había casi nadie que llevara 10 años conmigo en esta iglesia. Yo siempre he estado un poquito orgulloso de la realidad de que mucha gente nos visita y que nuestra iglesia siempre está llena de gente nueva. Pero en aquel domingo, cuando se estaba celebrando 10 años de mi estadía aquí, fue impactante el ver pocas caras que yo conocí hace 10 años. Más que eso, mirando entre las caras me di cuenta que la gran mayoría de los líderes o de la gente con la que yo trabajo hombro a hombro en la iglesia no estaban ese domingo. En aquel entonces faltaban personas clave también con los que yo había servido muchos años y que consideraba y considero hasta hoy mis amigos. Me acuerdo muy bien que le pasaron el micrófono a una persona que estaba en aquel entonces también con nosotros y esta persona hizo una oración y le dio gracias a Dios por mi servicio, dio gracias a Dios por mi vida. Y mientras que esta persona hablaba, yo pensaba, oye, a ti también te conozco recién hace un año. Yo me acuerdo muy bien que en ese momento agarré a mi esposa, me la apreté aquí al lado, miré a la gente, sonreí, di las gracias. eh, y mientras que hacia afuera señalaba gratitud y alegría por la sorpresa, en mi interior me puse súper triste, extremadamente triste. En ese momento me sentí solo. La verdad es que inició un proceso, inició un tiempo que se demoró casi un año, hasta casi un año y medio, en donde yo me levantaba todos los días, hacía mi trabajo, me juntaba con un montón de gente. En aquel entonces estábamos haciendo el traslado y el cambio. Yo estaba comenzando no solamente con mi trabajo en la iglesia, sino que estaba comenzando el trabajo del Why Not, es decir, nuestro trabajo social, nuestro centro de integración. Yo había recién tomado el liderazgo. Y a diario habían como 200 personas en nuestra localidad. Es decir, yo trataba y le servía a cientos de personas diariamente. Trabajaba con un equipo grande de más o menos 40 personas todos los días. Y sin embargo, tratando con tanta gente, me sentía solo. Tal vez tú dices ahora, pastor, ¿cómo puede ser que usted se sienta solo? ¿Cómo puede estar hablando usted de soledad? Si usted tiene que saber que Dios le prometió que siempre estaría con usted. Sí, suena súper bonito y suena súper espiritual. Naturalmente sé que Dios prometió estar conmigo. Naturalmente que no solamente lo sé, sino que también lo creo. Pero sabes, hay una gran diferencia entre saber, creer y sentirlo. Al otro lado de la cámara, tú en este momento tal vez pensarás, pero ¿cómo se va a sentir solo? ¿De qué está hablando este tipo de soledad si tiene una esposa, tiene hijos, tiene familiares aquí? Yo no tengo a nadie. Tal vez tú estás al otro lado diciendo que no tienes tu familia aquí en Hamburgo o en Alemania. Tal vez estás al otro lado diciendo, perdí a mi pareja. ¿De qué me vienes a hablar de soledad si tú tienes todo? Y eso es el punto clave, ¿sabes? Nosotros podemos tener todos. Nosotros podemos tener un círculo amplio de conocidos y de amistades. Podemos tener un montón de gente a nuestro alrededor y sin embargo sentirnos solos. Hoy me gustaría que reflexionáramos un poco sobre esa realidad, reflexionáramos un poco sobre la soledad. Creo que es importante porque nos encontramos en una situación, en una pandemia, en un momento global que no solamente nos guía al estar solos en casa, sino que nos presiona y nos mete en soledad. Tal vez tú estás al otro lado en estos momentos y dices, sí, estoy encerrado en casa. Están todos mis círculos sociales frenados, limitados. Estás molesto con el gobierno, estás molesto con la pandemia, estás molesto con Dios porque de alguna manera te ves presionado en soledad, te ves metido en soledad. Pero déjame decirte algo, ¿sabes? No creo, y si me permites decírtelo, no creo que esta pandemia tenga culpa de que tú estés solo.
Creo que esta pandemia simplemente nos señala, nos muestra algo que tal vez hace mucho tiempo estábamos ignorando, que hace mucho tiempo estábamos dejando a un lado. Tal vez algo por lo cual estábamos tan ocupados y teníamos tanto que hacer que Dios nos estaba susurrando una realidad y nosotros la ignorábamos. Tal vez es este el momento en donde Dios tiene que decir, para, vuelve a comenzar, donde Dios utiliza un freno, donde Dios utiliza un cambio, donde Dios nos saca de nuestra rutina, de nuestra vida cotidiana, para señalarnos algo que necesita que nosotros trabajemos, que necesita que nosotros cambiemos, necesita que nosotros nos empeñemos también para, para que Él pueda llevarnos a una nueva fase en nuestra vida, a una nueva fase del desarrollo personal y desarrollo espiritual. Me gustaría comenzar en el día de hoy leyendo contigo una pequeña historia. Vamos a leer un par de versículos, un texto del Antiguo Testamento, de la parte vieja de la Biblia, es decir, un texto que en realidad nos cuenta una historia que se efectuó hace 3.500 años atrás. Una historia que habla de un suceso alrededor de la vida de Moisés. No sé si lo conoces, pongo en duda que no lo conozcas. Moisés es una de esas figuras bíblicas más conocidas en el planeta, no solamente en el judaísmo, es decir, no solamente para los judíos es un gran héroe, sino que en el Corán, para los musulmanes, creo que Moisés es el nombre más nombrado en el Corán. Y los cristianos, naturalmente, que también lo conocemos. Hasta Hollywood conoce a Moisés y ha sacado ahí varias películas de su historia. Es decir, no voy a hablar mucho de él. Te invito a que leas su historia en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Simplemente me gustaría entrar contigo a leer un par de versículos, una historia alrededor de Moisés que se efectúa justo en esa época en donde, por si conoces su historia, Moisés se encuentra con su pueblo en pleno desierto. Hace pocas semanas atrás en nuestra historia Moisés había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, había partido o abierto el mar, había cruzado en seco, y iba en camino a ese gran monte donde se supone que él va a recibir los 10 mandamientos, esas tablas con las que baja. Seguro que conoces la película. Y resulta que en medio de esos dos sucesos, de sacar a Israel de Egipto y subir al monte a recibir los mandamientos y hacer pacto con Dios, un contrato con Dios, Moisés vive la siguiente situación, o Israel vive la siguiente situación. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué, su administrador o su mano derecha, y le dice, elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. ¿Qué sucede aquí? Tenemos la situación en donde se va a efectuar esta batalla y Moisés lo que hace es decirle a Josué, anda a batallar tú, vete tú, elige a hombres con los que pelear, yo voy a retirarme al cerro. Mira qué interesante, Moisés deja peleando a Josué y él se va hacia atrás como a observar de lo lejano, en un retiro personal, todo este suceso. Ahora, ¿sabes? No es que Moisés haya tenido miedo y se haya acobardeado. No es que Moisés haya hecho el juego del gran general y se haya ido a un monte para observar y dirigir desde lejos y dejar que Josué batallara en la primera fila. Sino que Moisés hace algo muy interesante. Moisés ve que está en una batalla, ve que está en una lucha, ve que está en una crisis, porque eso es lo que al fin y al cabo se efectúa en cada guerra, una crisis para su nación. Y él dice, yo me voy a retirar. Me voy a ir al cerro, me voy a retirar. Tal vez tú tienes un puesto en una empresa y sabes lo que es liderar a otras personas, sabes lo que es ser jefe también. Y sé lo que los líderes muchas veces tienen en común, en que ante las batallas y ante las luchas, ante las crisis, ante las situaciones difíciles, suelen retirarse. Me pasa a mí también, cuando me toca tomar una decisión importante, cuando me toca batallar con alguna situación difícil, suelo retirarme, pero a la vez aislarme. Sería práctico o lógico pensar que Moisés está haciendo aquí esto mismo, porque es una reacción típica de un líder. ¿O sabes qué? Ni siquiera reacción típica de un líder, capaz que típica de un hombre. Tal vez tú eres esposa o eres novia o conoces la realidad, eres madre, conoces la realidad de eso que los hombres llegan a casa y cuando tienen problemas, cuando tienen batallas, tienen lucha,
Como que uno les pregunta, mi amor, ¿qué te pasa? Y ellos, no, nada, necesito tiempo, necesito estar solo. Algo típico del hombre es esconderse en su cueva cuando tiene algún problema que solucionar o alguna batalla que batallar. Se esconde, se aísla, se retira. Típico esa cueva de hombre. Y pobre de ti como mujer que te vayas a meter en la cueva de un hombre y lo quieres sacar antes de tiempo. No, él tiene que salir solito. Como un oso en su cueva, tiene que invernar sobre su problema antes de poder salir y tener una solución. Yo lo noto en mi propia vida. Mi esposa muchas veces, hace no mucho tiempo atrás, la semana pasada, vino a contarme un problema que tenían nuestras niñas o nuestra hija. Y mientras que me contaba la situación, yo automáticamente dije, mire, párale, déjame un tiempo, déjame meditarlo, déjame pensarlo, déjame solo, y ya se me va a ocurrir una solución. Yo ahora me doy cuenta de que mi esposa quería conversar conmigo una situación y llegar juntos a una solución. Pero esa típica de hombre o típico Hans tal vez, el decir, no, no, yo tengo que solucionarlo y necesito tomarme tiempo, aislarme o retirarme para encontrar yo la solución al problema. Tal vez no es cosa de líderes, tal vez no es cosa de hombres, tal vez no es cosa de Hans, tal vez es simplemente la arrogancia del ser humano, tuyo y mío, de que creemos que nadie entiende nuestras situaciones y nosotros solos somos los únicos responsables y nosotros solos somos los que tienen que encontrar las soluciones a todos. Tal vez es esto lo que mueve a Moisés a retirarse y a irse lejos del campo de batalla para encontrar tal vez una solución. Pero sigamos viendo la historia y veamos lo que pasó realmente. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando lo bajaba, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Aquí es donde la historia se pone un poquito rara, un poquito freaky. Hay que entender lo siguiente. Mira, en primer lugar, un poquito contexto. En aquel entonces, Dios solía mostrar su poder y solía mostrar que Él quería proteger y guiar y ser padre para su pueblo, regalándole victoria ante sus batallas y ante los problemas que su pueblo tenía. No es que Dios sea un Dios que ame la guerra o que le tenga odio a otros pueblos. Dios no le tenía un odio a los amalecitas especialmente, sino que en aquel entonces las diferentes tribus y las diferentes naciones luchaban por recursos, luchaban especialmente también por cosas de fe. En aquel entonces, cuando dos naciones o dos pueblos chocaban, mucho tenía que ver con sus creencias. Ellos creían que el pueblo que ganaba era el pueblo que tenía el Dios más poderoso. Y así muchas veces Dios utiliza esta mentalidad. Dios no corrige esta mentalidad. Se demora mucho tiempo en ir corrigiendo estas cosas también en los que le siguen y en los que creen en Él. Pero en este punto de la historia no había habido gran revelación divina, sino que no había gran experiencia entre Israel y Dios. Es decir, Dios no corrige nada, sino que Él simplemente utiliza esta situación en donde se refleja claramente la mentalidad de aquel entonces y Dios actúa. Más que eso, podemos ver aquí, se habla de una vara, y no es que Dios necesite una vara o un artefacto mágico para poder actuar, pero incluso ni siquiera eso Dios lo corrige, sino que utiliza esa mentalidad mística de la gente de aquel entonces, con símbolos y con elementos, y Dios utiliza símbolos y elementos para mostrar que Él está acompañando a su nación. Es decir, el luchar y el ganar era algo en donde Dios mostraba que Él era el Dios vivo que protegía a los suyos, y con esa vara que Moisés levanta, con ese elemento místico, simbólico, Dios simplemente muestra que Él está presente y que su poder estaba con ellos. Pero ¿qué sucede en esta historia? Si se fijan, bien raro porque Dios podía hacerlos ganar fácilmente, pero Él deja que sea Moisés el que, levantando sus manos, levantando la vara, produzca prácticamente, o es Dios el que lo hace, pero Moisés con este gesto ¿ya? Hace que su nación vaya triunfando contra el enemigo, y cada vez que él bajaba las manos o bajaba la vara, empezaban a ganar los otros.
En el Antiguo Testamento y en estas historias, en gran parte de la Biblia, el levantar manos siempre es señal de oración, siempre es señal de estar en contacto con Dios. Y es bien interesante, y aquí podríamos decir, este es el mensaje de la historia, que si levantas tus manos, si estás en contacto con Dios, si estás en oración, entonces todo va a salir bien. Pero que cuando tú cortas el contacto con Dios, especialmente en crisis y en batallas, las cosas salen mal. Pero nada que ver con lo que esta historia en realidad quiere. Nada que ver con lo que se nos quiere compartir. No sé si te diste cuenta, pero aquí hay algo bien interesante. Moisés se supone, como habíamos visto, que se retira, anuncia que se va a retirar a la soledad, a estar solo en el cerro, tal vez orando como líder espiritual, no como gran general que dirige la batalla, sino que como líder espiritual va a estar orando por su nación y por la batalla. Y había anunciado que se iba a retirar. Pero lo interesante es que Moisés no se retira solo. Moisés se va a retirar para hacer lo que solo él puede hacer, y que es estar a la distancia intercediendo, manteniendo el contacto con Dios, en aquel entonces algo que solo podía hacer él. Pero no lo hace solo, sino que se lleva a sus amigos Aarón y Hur. Muchas veces nosotros creemos que somos nosotros los que tienen que solucionar las cosas. Muchas veces somos tercos y nos enfrentamos a problemas, a crisis y a luchas y queremos hacerlo completamente solos. Tal vez porque, como decía al principio, creemos que somos los únicos que lo van a entender y los únicos que van a poder solucionar las cosas. Muchas veces nos metemos en soledad ante una crisis y ante una batalla. Y mira lo inteligente que es Moisés. Él sabe que esta batalla, aunque le toca batallarla a él no puede batallarla sola. Lleva y elige a dos amigos. Continuamos. Miren lo que sucede. Y Moisés comenzó a cansarse. Se cansó de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron uno a cada lado a sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de este modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Mira lo que pasa. Moisés está batallando, y así como él batalla, así como él está en contacto con Dios, así la nación está triunfando. Así como él se va agotando y va bajando los brazos, así la nación va perdiendo. Menos mal que él tenía sus dos amigos. Yo sé, la historia es un poquito rara, pero es simbólico. Mientras que él mantiene los brazos arriba, van ganando. Pero como se empieza a cansar, después de estar de horas, sus brazos empiezan a caer. ¿Y qué pasa? Su amigo Aarón y su amigo Hur, o su hermano, van y le sostienen los brazos. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera tenido a estos dos para que le ayudaran en su situación? Yo te digo lo que hubiera pasado. Lo mismo que te pasa a ti, lo mismo que me pasa a mí. Cuando estamos en las batallas y cuando vienen las luchas, cuando vienen las crisis, muchas veces flaqueamos, muchas veces nuestros brazos se cansan, nosotros nos cansamos, nosotros decaemos. Y ahí es importante que cuando estamos en la crisis, cuando estamos cayendo, qué importante es tener a alguien a nuestro lado, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, que nos sostenga los brazos, que nos levante los brazos. ¿Sabes lo importante que para Moisés era tener a estos dos? Todo dependía de estos dos. Él era el que tenía el rol central, pero Moisés dependió de Aarón y de Hur para poder sobrevivir y llevar esa carga que él tenía que llevar. ¿Sabes qué? No estamos hechos para estar solos. No estamos hechos para enfrentarnos a todas las batallas solos. Estamos creados para ayudarnos mutuamente, para necesitar a otros. Todos los brazos llegan a un momento que flaquean. Todos nosotros llegamos a un momento en donde se nos pierden las fuerzas, perdemos las capacidades de enfrentarnos a las batallas, de luchar contra la crisis y nos agotamos. Y ese es el momento en donde necesitamos amigos que sostengan nuestros brazos. Tal vez te sientes solo en esta pandemia y miras a tu alrededor y te das cuenta que no tienes amigos. Tal vez la culpa no la tiene la pandemia, sino que la pandemia nos está mostrando que hubo algo en tu vida, hubo algo en mi vida que hace mucho tiempo que desamparamos, que tenemos un montón de conocidos, pero que eso de permitirle a uno o a dos tener acceso directo a nuestra vida, acceso directo a nuestro corazón, es algo que hemos dejado a un lado.
Tal vez tenemos muchos conocidos y muchos parientes, pero no existen esas personas a las que nosotros le permitimos hablar con toda honestidad y decirnos las verdades en la cara. Ponernos un espejo que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. Gente que nos motiva cuando estamos en momentos difíciles. Gente que nos declara perdón cuando metemos la pata. Gente que declara sobre nosotros aquello que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Esta historia es bien interesante en ese aspecto. Nos revela de la importancia que es tener a gente a nuestro alrededor, amigos a nuestro alrededor. Me gustaría motivarte en el día de hoy, me gustaría desafiarte que si tú te estás viendo confrontado con soledad, te estás viendo confrontado con que faltan amistades, falta gente en la que tú puedas confiar, que sostienen tus brazos en los momentos difíciles, que no dejes la situación como está, que no dejes la cosa como es, sino que te enfrentes a esto. 3 ideas se me ocurren que pueden servirte para salir tal vez de la soledad. La primera es, macho, saca un papel, hazte una lista y busca un par de nombres. 3, 4, 5, 6 personas que se te ocurran que tú puedes decir, estos podrían ser amigos, que tal vez no son mis mejores amigos en este momento, pero gente que yo puedo invitar a mi viaje, al viaje de mi vida, al viaje que ahora estoy haciendo. Medita y piensa sobre esa lista. Si eres cristiano, si crees en Dios, si eres parte de una iglesia, oye, pon esta lista en oración. Pregúntale, Dios, ¿cuáles son los nombres de esta lista que acabo de escribir? Los que tú crees que podrían ser buenos amigos y apoyo en mi vida. Pregúntaselo a Dios, consúltalo con Él. Pregúntate dónde podría ser tal vez tú también apoyo para otros. Convérsalo. Y haz el paso práctico. Selecciona a 2 personas o a una persona de esa lista y contáctalo. Si tal vez ahora al otro lado de la cámara tú dices, mira, yo no conozco a nadie, estoy nuevo en Hamburgo, estoy nuevo en Alemania, o donde quiera que estés, estás completamente solo. Yo no puedo tomar responsabilidad por el resto del mundo, pero te puedo decir que con gusto nosotros aquí en Hamburgo te ayudamos a buscar a alguien aquí en esta ciudad, alguien dentro de nuestra comunidad que tal vez pegue contigo, en donde pueda haber química, donde tal vez sea de tu misma nación, esté en una misma situación de vida y pueda tal vez formarse una amistad, la cual tú y yo tenemos que reconocer que necesitamos. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Hemos sido creados para tener vínculos, hemos sido creados para tener a un Aarón y un Hur a nuestro lado, ser un Aarón y un Hur para otro. No estamos hechos para la soledad. Te animo a seguir estos 3 pasitos. Ahora, no sería justo y no sería completo si yo terminara aquí y no te compartiera una verdad mucho más importante o una verdad que está relacionada con la soledad. ¿Sabes? Así como Moisés rescató a la nación de Israel, al pueblo de Israel, levantando sus manos, así hubo uno que te rescató a ti y me rescató a mí levantando las suyas. Más que eso, uno que no levantó sus manos, sino que dejó que se las levantaran y se las clavaran con dos clavos en una cruz. Esta historia nos habla simbólicamente de uno que iba a dar todo y que iba a levantar sus manos para salvar a muchos. Hubo un momento en aquella cruz en donde Jesús dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No tenemos un Jesús, no tenemos un Dios que no conozca la soledad. Tú te puedes sentir muy solo, pero créeme, aquel Jesús que en ese momento en la cruz cargó con toda la culpa de la humanidad, que en ese momento vivió como Dios decía, un Dios justo y perfecto, dijo, esto yo no lo quiero ver, esto yo no lo quiero soportar, yo me separo. Un Jesús que vivió como el Dios justo se separaba porque veía en Él, veía sobre Él todo eso feo, sucio y malo, pecaminoso que hay en tu vida y hay en mi vida. Cristo en la cruz lo cargó. Y en ese momento sintió el completo abandono de su familia, de sus amigos, de sus discípulos, de sus conocidos y hasta de su Padre Celestial. No tenemos un Dios que no conozca en su propio cuero lo que es estar solo. Y sin embargo, porque en aquel momento Dios cargó esto sobre Jesús, porque en aquel momento Jesús llevó el peso y la culpa de la humanidad, porque en aquel momento Jesús llevó la soledad que tú y yo en realidad merecemos ante Dios, la soledad eterna, la separación eterna de Dios, porque Él la cargó.
tú y yo no tenemos que cargarle el resto de nuestra vida. Porque Jesucristo cargó en la cruz, levantando sus manos, la soledad eterna de todo ser humano. Tú y yo no tenemos que cargarla hoy. ¿Sabes? Yo le contaba al principio que viví en esa situación cuando cumplí 10 años, viví todo un año una soledad profunda en mi interior. Aunque por fuera seguía sonriendo y seguía trabajando como bruto, sirviéndole a muchos, en mi interior me sentía solo. En aquel momento me faltaba alguien que viniera y me dijera: Hans, no tienes que estar solo. Yo sostengo tus brazos. Pero más que eso, alguien que me recordara que había uno que había levantado sus brazos en alto por mí. Y que él había cargado la soledad que yo merecía para que yo nunca más tuviera que estar solo. Por eso es que Dios promete que va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Saberlo es una cosa, creerlo es otra cosa. Sentirlo es lo importante. Y para poder sentirlo necesitamos a gente que nos lo vuelva a recordar, que nos lo vuelva a pronunciar, que lo vuelva a proclamar sobre nuestras vidas. Y tal vez tú lo sabes y tal vez tú lo crees. Tal vez me permites hoy ser el amigo que a través de la cámara o a través de la distancia te lo vuelva a recordar y lo proclama sobre tu vida. No fuiste creado para la soledad, fuiste creado para estar en vínculo con otros. Más que eso, fuiste creado para estar en vínculo con Dios. Cristo cargó con toda la soledad que tú y yo merecíamos para que tú y yo no tuviéramos que cargarla eternamente, nunca más. Espero que esto no solamente lo puedas saber, no solamente lo puedas creer, sino que tal vez lo puedas sentir. Dios te bendiga. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, exaltado. Tu amor no se acaba, no. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, exaltado. Tu amor no se acaba, no. Tú vivo estás en mí, no hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad.
Sí, en ti soy libre, sé exaltado. Y tu amor